¿Te preguntaste alguna vez por qué permite Dios el dolor, las enfermedades, el hambre, la muerte? Y más aún, ¿por qué existe el mal en el mundo? Casi siempre, las desgracias humanas vienen de usar mal nuestra libertad, de dejarnos arrastrar por el odio, la ira, la violencia, el egoísmo o la mentira. De esas malas pasiones nacen las riñas, los enfrentamientos, los crímenes, las guerras, el terrorismo, los genocidios o el asesinato de inocentes. Pero, ¿te puedes preguntar, si Dios nos creó, ¿por qué nos deja hacer el mal? ¿No podía habernos obligado a ser siempre buenos? Dios es la suma bondad y felicidad, y quiso que los seres humanos participáramos de esa bondad y felicidad. ¿Cómo alcanzarlas? Amándole. Y para que, de verdad, pudiéramos amarle, nos creó libres. Pues, ¿acaso se puede amar a la fuerza? Al darnos la libertad, Dios corrió el riesgo de que dijéramos no a sus propuestas. Que le respondiéramos, no, yo prefiero mis gustos, mis caprichos, yo me basto a mí mismo. ¿No te gusta la naturaleza? Toda la creación da gloria a Dios. Animales, plantas y mares reflejan su belleza y bondad. Pero solo el hombre puede dar gloria a Dios libremente. ¿Por qué? Porque somos la única de sus criaturas dotada de alma inmortal capaz de amar o de rechazar el amor divino. La única dotada de libertad. El ser humano gozó en un principio de la amistad con Dios, pero por desgracia pronto se apartó de la obediencia a su Señor para seguir falsos reclamos. Fue un tremendo pecado. ¿Qué pecado fue ese? Uno muy antiguo, el primero de todos. Lo cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Dios los había creado felices, sin dolor ni enfermedad ni muerte. Les puso en un delicioso lugar llamado paraíso o jardín del Edén. Tenían todo lo deseable, todos los frutos, todas las delicias. Solo les pidió una cosa: que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tentados por el diablo, pero libres y conscientes, Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Así rompieron su amistad con Dios. Fueron expulsados del paraíso. Su naturaleza quedó herida, sometida a la ignorancia, al sufrimiento, a la muerte e inclinada al pecado. Y el mundo quedó también dañado. Lo grave no fue comer la fruta prohibida, fue desobedecer a Dios, a su Creador, a su Padre amoroso, que les había dado todo. Ellos, al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, quisieron hacerse iguales a Dios. Fue pues un gravísimo pecado contra el orden establecido por Dios. A ese pecado le llamamos pecado original, porque fue el origen de todos los pecados y de todos los males que hay en el mundo. Desde entonces, todos los seres humanos nacemos con el pecado original y sus secuelas. ¿Por qué? Porque la naturaleza herida de nuestros primeros padres se transmite de generación en generación como las aguas de un río. Si la corriente se contamina en su origen, las aguas fluyen contaminadas por todo su recorrido. Por su pecado, Adán, Eva y su descendencia quedaban excluidos del paraíso, del cielo. ¿Para siempre? No. Dios, en su misericordia, les prometió un Salvador que les libraría de la muerte eterna. Ese Salvador debía reparar su ofensa a Dios.
Pero ¿cómo? Si esa ofensa era infinita por haber ofendido al bien infinito. ¿Quieres saber más sobre el pecado y sus consecuencias? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué nos cuesta obedecer, estudiar, madrugar por las mañanas o ayudar al necesitado? Sino es una lucha entre el bien y el mal. Y así dice el Papa: el género humano, después de apartarse miserable, creador y dador de los bienes celestiales, por envidia del demonio quedó dividido en dos campos contrarios, de los cuales el uno combate sin descanso por la verdad y la virtud, y el otro lucha por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. El primer campo es el reino de Dios en la tierra, es decir, la Iglesia verdadera de Jesucristo. El otro campo es el reino de Satanás. Bajo su jurisdicción y poder se encuentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres, se niegan a obedecer la ley divina y eterna y emprenden multitud de obras prescindiendo de Dios o combatiendo contra Dios. Es decir, enmarca el Papa la lucha de la masonería contra Cristo en una visión, una cosmovisión amplia de la historia. Podríamos decir que va poco menos que del Génesis al Apocalipsis. Y en ese sentido entronca su enseñanza con la doctrina de San Agustín, que expresó sobre todo en su gran obra de Civitate Dei, de la ciudad de Dios, donde habla de esta secular lucha que marca la historia. El texto central de Civitate Dei dice San Agustín: dos amores edificaron dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios edificó la ciudad terrena. El amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad celestial. Es decir, dos amores que explican este enfrentamiento, el amor de Dios y el amor del hombre. El amor de Dios, considerado como el primado, al cual se ordena todo el resto de la creación, el hombre incluido, y el amor del hombre, con mayúscula, el hombre endiosado, autoendiosado, que se eleva, consintiendo en cierta manera a la tentación paradisíaca: seréis como dioses, que Satanás dirigió a nuestros primeros padres. Por eso decíamos que su visión abarca todo el tiempo que corre desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Durante todos los siglos han estado luchando entre sí con diversas armas y múltiples tácticas, aunque no siempre con el mismo ímpetu y ardor. En nuestros días, todos los que favorecen el campo peor parecen conspirar a una y pelear con la mayor vehemencia bajo la guía y con el auxilio de la masonería, sociedad extensamente dilatada y firmemente constituida por todas partes. No disimulan ya sus propósitos, se levantan con suma audacia contra la majestad de Dios, maquinan abiertamente la ruina de la Santa Iglesia con el propósito de despojar enteramente, si pudiesen, a los pueblos cristianos de los beneficios que le ganó Jesucristo, nuestro Salvador. Es decir, entonces esta lucha agustiniana se extiende a lo largo de todos los siglos han luchado estos dos contendientes con todas sus fuerzas, pero no siempre con el mismo ímpetu y ardor. Y dice cómo todas las fuerzas del mal, todo lo que favorece en el campo peor, dice, parecen conspirar bajo la guía de la masonería. Así que ya ahí nos marca cómo este enfrentamiento de las dos ciudades se encuentra en uno de sus campos, el campo de Dios, la guía de la Iglesia, la guía del magisterio, la guía de Cristo, y del campo de las fuerzas del mal, la guía del demonio, y en la tierra de la masonería. Estas personas dedican su vida a atender a los que sufren. Aquí se combate el hambre y se reconforta el espíritu.
La entrega desinteresada contagia alegría. Viendo estos ejemplos, podemos pensar que el hombre es bueno y magnánimo. Pero la televisión y la prensa nos muestran otra cara: crímenes, guerras, injusticias. ¿Con qué imagen nos quedamos? ¿Es bueno el hombre o es malo? ¿Cómo se concilian el amor y el odio, el bien y el mal? El hombre fue creado inocente, a imagen de Dios, que es amor infinito, para amarlo y gozar de él eternamente. Pero su inteligencia y su voluntad quedaron heridas por el pecado original. Ese pecado de nuestros primeros padres introdujo en el mundo el mal, el dolor y la muerte. Todos podemos tender al mal y pecar, pero ¿qué es pecar? Es ofender a Dios, bondad infinita. Es desobedecerlo, en lugar de corresponder a su amor. La criatura se rebela contra el Creador, contra su voluntad. A esa voluntad amorosa la llamamos ley de Dios. Está inscrita en la conciencia para guiarnos a la felicidad. Se concreta en los 10 mandamientos. Transgredirlos, es decir, pecar, ¿trae consecuencias? Sí, extremadamente graves, si grave es la ofensa a Dios. Quien peca mortalmente desdeña su amor y su gracia. Perder la gracia de Dios supone la muerte del alma, y si no hay arrepentimiento, la condenación eterna. Si después de la muerte hay falta leve, la pena es el purgatorio. En él las almas se purifican mediante el sufrimiento hasta poder alcanzar el cielo. La santa polaca Faustina Kowalska, por gracia especial, vio el purgatorio y quedó estremecida. Escuchó entonces al Señor que le dijo: mi misericordia no quiere esto, pero lo pide mi justicia. La justicia divina se nos aplica a todos después de la muerte, pero mientras vivimos podemos beneficiarnos de su misericordia inagotable. Esa misericordia divina se derrama sobre nosotros en el sacramento de la penitencia, llamado también de la reconciliación. En él, Jesús perdona nuestros pecados y sana las heridas producidas por ellos. Nos reconcilia con Dios, con nosotros mismos, con nuestros semejantes y con todo lo creado. Durante su vida pública, Jesús perdonó generosamente. Con escándalo de los judíos, perdonó a la mujer adúltera, que iban a lapidar, y a la mujer pública arrepentida, que bañó con lágrimas sus pies, y al apóstol Pedro, que lo había negado 3 veces. Y en la misma cruz perdonó al buen ladrón y a los que lo crucificaban. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Se hizo hombre para salvarnos. Con su dolorosa pasión pagó el rescate por nuestros pecados. Esa preciosa sangre del Cordero Divino puede lavar todos los crímenes del mundo. Todos, hasta los más horrendos. Pero Dios es justo y no puede perdonarnos si no colaboramos con Él. Hay pues condiciones. La primera es la contrición. Significa arrepentimiento y supone el rechazo del pecado cometido y el propósito de no pecar más. ¿Basta entonces arrepentirse para ser perdonado? El arrepentimiento es indispensable, sí, pero no basta. Dios quiso otorgarnos su perdón a través de un sacramento, la penitencia o confesión. ¿Quién lo instituyó y cuándo? Fue Jesús. Antes de subir a los cielos, quiso transmitir a su iglesia el poder de perdonar los pecados hasta el fin de los siglos. Reuniendo a sus apóstoles, les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen, le quedarán sin perdonar. El espíritu del amor es el espíritu del perdón. Se perdona mucho a quien se ama mucho, como a María Magdalena.
la gran pecadora convertida.